Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desentrañamos los secretos del mundo del espectáculo, las noticias más candentes y, por supuesto, esas historias que nos tocan el corazón y nos hacen vibrar. Hoy, mis amigos, tenemos una noticia que ha puesto a muchos de ustedes, y a mí también, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Vamos a hablar de una pareja que para muchos es sinónimo de química, de pasión y de un romance que trascendió la pantalla para instalarnos a todos en una burbuja de fantasía. Sí, estoy hablando de Can Yaman y de Method Demir. ¿Recuerdan esa chispa que encendieron con Erkénthicus o pájaro soñador? Pues parece que esa chispa nunca se apagó del todo. Y hoy, mis estimados, vamos a meternos de lleno en la razón por la que Can Yaman fue visto tan emocionado al ver a The Method Demir. Prepárense porque lo que vamos a revelar es algo que muchos esperaban, pero pocos creían posible. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. No se arrepentirán. La noticia saltó hace unos días y, como era de esperar, las redes sociales explotaron. Imágenes y vídeos de Can Yaman con una sonrisa que iluminaba su rostro visiblemente conmovido, al ver a The Method Demir en un evento, comenzaron a circular como pólvora. Y claro, la pregunta que todos nos hicimos fue, ¿qué está pasando aquí? ¿Es un reencuentro casual? ¿Hay algo más entre ellos? La verdad es que la conexión entre Can Yaman y The Method Demir siempre ha sido innegable. Desde que protagonizaron juntos Erkénthicus, su química en pantalla era tan palpable que incluso los más escépticos se rindieron ante la magia de su relación ficticia, que muchos soñaban se convirtiera en realidad. Y seamos sinceros, ¿quién no se enamoró de la pareja que formaban Sanem y Can? Esa dinámica de amor y odio, de malentendidos y de pasiones desbordadas, cautivó a audiencias de todo el mundo, convirtiendo su historia en un fenómeno global que resonó mucho más allá de las fronteras turcas. Ahora, ¿por qué esa emoción tan genuina de Can Yaman al ver a Demet? Para entender esto, tenemos que ir un poquito más allá de la superficie. Ambos actores han seguido caminos profesionales distintos desde entonces, forjando carreras individuales que los han llevado a horizontes diferentes. Demet ha continuado cosechando éxitos rotundos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y talentosas de su generación, y ha empezado a abrirse camino en proyectos internacionales, demostrando su versatilidad y ambición. Can, por su parte, ha estado muy enfocado en su carrera fuera de Turquía, participando activamente en producciones italianas, explorando nuevos mercados y buscando consolidar su nombre y su imagen como una estrella a nivel mundial. A pesar de sus carreras individuales, que los han mantenido ocupados y en constante movimiento, siempre ha habido un respeto mutuo y un cariño aparente entre ellos. Y de hecho, en diversas entrevistas, ambos han hablado con afecto el uno del otro, recordando con nostalgia los tiempos de Erkénthicus, ese proyecto que los unió y que tuvo un impacto innegable en sus vidas y en sus carreras, catapultándolos a la fama internacional. Pero volvamos a ese momento tan comentado. El evento en cuestión era The Method Demir, como es habitual, deslumbraba en la alfombra roja, luciendo espectacular y capturando la atención de todos los presentes y de las cámaras. Y justo cuando ella estaba haciendo su aparición, o quizás ya estaba cómodamente instalada en el lugar, las cámaras captaron a Can Yaman. Y lo que vimos fue una reacción que escapaba a la mera cortesía o al saludo amistoso. Era algo más profundo, una mezcla de sorpresa, alegría y, sí, una emoción que se transparentaba en sus ojos y en su sonrisa, una manifestación casi infantil de regocijo. Los rumores, como siempre ocurre en el fascinante mundo del espectáculo, no tardaron en aparecer y a multiplicarse como la espuma en las redes sociales. Algunos decían que era una simple coincidencia, un encuentro fortuito entre colegas y amigos, y que Can simplemente se alegró de ver a una amiga y compañera de tantos recuerdos. Otros, más optimistas y nostálgicos, alimentados por el deseo de revivir la magia, empezaron a soñar con un posible regreso de la pareja, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Y es aquí donde reside el verdadero atractivo de esta historia, el morbo que nos engancha, la esperanza de que esa conexión especial que vimos, esa química electrizante, se haya mantenido viva a pesar del tiempo y la distancia. Pero ¿cuál es el motivo real de esa emoción que desbordaba Can Yaman? Analicemos las posibilidades con detenimiento, intentando descifrar las capas de esta interesante situación. Primero, la asterisco nostalgia. No es secreto para nadie que Erkénthicus fue un punto de inflexión crucial en la carrera y en la vida de ambos actores. Ese
Fue la serie que los catapultó a la fama internacional de manera meteórica, que les abrió las puertas del mercado global y, sin duda, un proyecto que marcó sus vidas de una manera profunda y duradera. Ver a alguien con quien compartiste tanto éxito, tanta adrenalina en el set, tantas risas, tantos desafíos y tantos recuerdos imborrables, especialmente después de un tiempo sin verse de forma tan cercana y en un contexto tan especial, puede generar una emoción genuina de reencontrarse con ese capítulo tan importante y tan exitoso de tu historia personal y profesional. Es como reencontrarse con una parte de ti mismo, con una época dorada que marcó un antes y un después. La nostalgia, esa dulce melancolía por los buenos tiempos, sin duda juega un papel importante. Segundo, la admiración profesional. A pesar de sus caminos separados, ambos han seguido triunfando y cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Demet ha demostrado su talento y su madurez artística en proyectos posteriores, recibiendo el reconocimiento del público y la crítica por su trabajo. Khan, con sus proyectos internacionales, ha logrado solidificar su posición como una estrella global, ganándose un lugar en la industria del entretenimiento fuera de su país natal. Es muy probable que Khan, al ver a Demet en ese evento, no solo la viera como su antigua coprotagonista, sino como una artista consolidada, una mujer exitosa y talentosa, cuya trayectoria reciente admira y respeta. La emoción podría venir de la alegría de ver a alguien a quien considera una colega y amiga seguir brillando con luz propia, alcanzando nuevas metas y consolidando su carrera. Es el reconocimiento del éxito ajeno, un sentimiento noble y apreciable. Tercero, y quizás el punto que más interesa y alimenta la imaginación de los fans, es la posibilidad de que la conexión personal haya persistido. Si bien ambos han mantenido sus vidas privadas de forma discreta y profesional, y no hay confirmación oficial de una relación sentimental en curso o retomada, es innegable que existió una química muy fuerte entre ellos durante la grabación de Erkencikus. Los fans que se enamoraron perdidamente de la pareja en la ficción, siempre han anhelado que esa magia y esa complicidad se trasladaran a la vida real. La emoción de Khan podría ser el reflejo de un cariño que va más allá de la amistad, una chispa que, aunque no se manifieste públicamente como una relación formal, sigue presente en su interior, latente y esperando quizás una oportunidad. Imaginen la sorpresa y la alegría al ver a alguien con quien compartiste momentos tan intensos, con quien viviste una conexión tan especial, y a quien, quizás, aún guardas un cariño profundo, luciendo radiante, segura de sí misma y cosechando éxitos. La emoción sería una respuesta natural a la belleza y al bienestar de la otra persona, sumado al peso de los recuerdos compartidos. Además, debemos considerar el contexto en el que se produjo el encuentro. En el mundo del espectáculo, las apariencias a veces pueden ser engañosas, pero también pueden revelar verdades ocultas y emociones genuinas. La expresión de Khan Yaman no era la de alguien que se reencuentra con una conocida cualquiera en un evento social. Había una calidez en su mirada, una dulzura particular, una especie de ternura que sugería una conexión más profunda y personal, algo que iba más allá de un simple reconocimiento profesional. Y cuando hablamos de Khan Yaman, sabemos que es un hombre apasionado, de emociones a flor de piel. No es de los que suelen esconder lo que sienten, al menos no del todo, especialmente cuando se trata de alguien que ha dejado una marca importante en su vida. Los detalles que se filtraron y los comentarios de los testigos presenciales en el evento describían un momento muy especial, pequeños fragmentos de interacción que, como piezas de un rompecabezas, nos ayudan a construir la narrativa que tanto nos gusta. Se dice que estos pequeños detalles, por insignificantes que parezcan a primera vista, construyen la narrativa que tanto nos atrae, la que alimenta nuestras esperanzas y nuestros sueños. Porque, seamos sinceros, amamos creer en las historias de amor que trascienden la pantalla, en esas conexiones que parecen predestinadas, en esos finales felices que nos recuerdan que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. La reacción de Khan Yaman ante Demet Özdemir es, en sí misma, un recordatorio de la magia que crearon juntos en Erkencikus. Es un testimonio de la profunda huella que dejaron en el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo, que se entregaron por completo a su historia de amor. Y sobre todo es un guiño a esa posibilidad, por remota que parezca para algunos, de que la conexión entre ellos sea algo más que meros recuerdos de un proyecto pasado. La emoción que vimos no fue calculada, fue espontánea, genuina y palpable. Y eso es precisamente lo que la hace tan especial, tan digna de ser analizada y celebrada.
Es importante recordar que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de los involucrados, todo lo que digamos son interpretaciones, especulaciones y teorías basadas en lo que vemos y sentimos. Pero, ¿acaso no es eso lo divertido de todo esto? Alimentar la ilusión, mantener viva la esperanza de que las buenas historias tengan finales felices, o al menos continuaciones interesantes. Y la historia de Can Yaman y de Method Demir, para muchos, es una de esas historias que deseamos que continúe de alguna manera, ya sea en la pantalla, en un reencuentro profesional, o quizás, quién sabe, en un ámbito más personal. Así que, en resumen, ¿por qué estaba Can Yaman tan emocionado al ver a The Method Demir? Podríamos decir, con gran certeza, que fue una mezcla potentísima de nostalgia por un pasado exitoso y compartido *** la evocación de los tiempos de Erkencikus, un proyecto que definió sus carreras y sus vidas. *** admiración por la brillante trayectoria de una colega y amiga *** el reconocimiento del talento y del éxito continuo de Demet en el mundo del espectáculo. *** y la posibilidad que todos anhelamos, una chispa de cariño y conexión personal que se resiste a desaparecer *** un sentimiento profundo que trasciende la amistad y que quizás, aún late en el corazón de ambos. Su reacción fue una ventana abierta a la humanidad de estos dos ídolos, mostrando que, más allá de las cámaras, los guiones y los flashes, son personas con sentimientos complejos, recuerdos vívidos y, quizás, esperanzas que aún mantienen vivas. Ha sido un placer desentrañar esta noticia con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan detallado como yo. La verdad es que me encanta ver estas interacciones que nos dan tanto de qué hablar y de qué soñar. Y ahora, mis queridos seguidores, quiero escuchar su opinión. ¿Qué creen ustedes que motivó esa emoción de Can Yaman? ¿Creen que hay algo más entre ellos, o fue simplemente el reencuentro de dos grandes amigos y colegas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, cuéntenme todas sus teorías, sus esperanzas, sus reflexiones. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y saber qué piensan. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, si les ha generado esa misma emoción y esa chispa de curiosidad que a mí, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can y Demet, con aquellos que también vivieron la magia de Erkencikus y que sueñan con verlos juntos de nuevo, de alguna manera. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir disfrutando de todo el contenido exclusivo, los análisis profundos y las noticias más jugosas que preparamos con tanto cariño para ustedes. No se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes, más secretos desvelados y más noticias del vibrante mundo del espectáculo. Un abrazo gigante para todos y gracias por estar aquí, por formar parte de esta comunidad. Hasta la próxima.